Existen héroes cuyo nombre ha trascendido generaciones y cuyas hazañas están ancladas en lo más profundo del ideario nacional de los países. Es el caso de Guillermo Tell, o Wilhelm Tell, como se le conoce por aquí en Suiza. Sí, ya sabes, el de la manzana. No, ese no. No, ese tampoco. Ese, el famoso arquero que tuvo que disparar a una manzana colocada en la cabeza de su hijo. Bueno, si no conoces esta historia o no te acuerdas muy bien de los detalles, no te preocupes, porque hoy vamos a recorrer las calles de Altorf, la capital de Uri, tras los pasos de este héroe mítico. Y además vamos a tratar de contestar una pregunta. ¿Guillermo Tell realmente existió o es simplemente un invento nacionalista suizo? Bienvenidos a Altorf. Bueno, vamos a empezar nuestra visita a Altorf entrando por el norte de la ciudad, por el llamado Callejón Señorial, que se llama así porque está rodeado de algunas casas muy lujosas. Estas fueron construidas sobre todo por algunas familias de funcionarios del Estado ricos que amasaron grandes fortunas con el negocio de los mercenarios, es decir, se dedicaban a reclutar soldados para enviar a diferentes guerras en Europa, por ejemplo a Francia, a España o a Nápoles. Algunas de ellas siguen hoy en día en manos privadas, mientras que otras han sido ocupadas por diferentes organismos públicos, como por ejemplo esta que hoy en día alberga la Compañía de Electricidad de Uri. Bueno, y entrando ya más al centro de Altorf llegamos a una de las plazas emblemáticas de la ciudad, la plaza del Ayuntamiento. Como ves, están sonando campanas por todas partes porque resulta que hoy es un festivo religioso, es el día de San José y están llamando a la misa de la mañana. Bueno, y uno de los edificios más impresionantes que rodean esta plaza es el llamado Fremdenspital o Hospital de los Forasteros. Se quemó en 1799 en un incendio que asoló toda la ciudad de Altorf, pero fue reconstruido y hoy en día alberga dependencias municipales. Servía antiguamente para dar alojamiento y comida a los forasteros que pasaban por aquí, también a la gente sin hogar. Bueno, y como ves en el medio de la plaza hay una fuente también, como siempre, que además está súper cristalina, dan ganas de zambullirse. Y enfrente tenemos lo que es el propio ayuntamiento de Altorf. Como curiosidad te contaré que en Suiza casi siempre hay dos ayuntamientos en las ciudades. Uno es el llamado Gemeindehaus, que es la sede del poder administrativo, es decir, donde se hacen todos los trámites municipales, mientras que el otro, el Rathaus, es la sede del legislativo, es decir, donde se juntan los concejales para decidir sobre las diferentes propuestas que gobernarán la ciudad. Bueno, y nos vamos a acercar a la iglesia, la que ha estado tocando las campanas durante 15 minutos por lo menos sin parar. Es la llamada iglesia parroquial de San Martín, que dicen que es la iglesia clasicista más hermosa del cantón de Uri. Fue destruida también en el incendio de 1799 y después se ha vuelto a levantar. Se ve que debió ser un incendio terrible porque casi todos los edificios importantes de la ciudad se quemaron. Bueno, como puedes ver, también el cementerio está dentro del mismo recinto de la iglesia y esto es muy habitual en estos cantones católicos, donde nada más las tumbas son súper espectaculares. Bueno, parece que nos vamos a tener que ir sin ver el interior de la iglesia porque están en misa y tiene pinta de ir para rato, así que seguiremos recorriendo Altorf mientras tanto.
Bueno, y por fin llegamos a la plaza principal de Altorf, el Rathausplatz, es decir, la plaza del ayuntamiento, pero del otro ayuntamiento donde está el poder legislativo. Y es donde también está su principal monumento, la estatua de Guillermo Tell. Fue inaugurada en el año 1895 con una gran fiesta. Y bueno, representa lógicamente a Guillermo Tell con su hijo y su famosa ballesta. Bueno, entonces, ¿cómo es esta historia de Guillermo Tell? Nos tenemos que poner en el año 1307. Suiza formaba parte del Sacrosanto Imperio Alemán. Bueno, claro, Suiza no existía, pero estas tierras. Y el emperador solía mandar unos gobernadores para administrar las diferentes zonas del imperio. Aquí en Suiza, estos recibían el nombre de Landvogt. Y parece ser que había uno que era especialmente cruel, que respondía al nombre de Gessler. Tenía muy oprimida la población y se le ocurrió incluso poner aquí un palo con un sombrero suyo encima en esta plaza central de Altorf y obligaba a todos los que pasaran por ahí que le presentaran sus respetos inclinándose y saludándolo. Y el que no seguía esta norma era inmediatamente encarcelado. Bueno, entonces resulta que de un pueblo cercano llamado Bürglen llegó un cazador renombrado que se llamaba Guillermo Tell. Y este, lógicamente, no sabía nada del palo ni de las normas y pasó aquí como si tal cosa. Pero los guardias armados que vigilaban el palo le pararon inmediatamente y dijeron: no, tú te tienes que inclinar aquí ante el palo. Y bueno, Guillermo Tell, que era un tío un poco terco, pues dijo: no, yo aquí no me inclino. Yo si me inclino ante alguien es ante Dios y ante nadie más. Y empezó a forcejear con los guardias y se montó bastante revuelo, hasta que entonces de repente se oyeron ruido de caballos y era el propio Gessler el que llegó y preguntó, bueno, qué estaba pasando ahí. Y los guardias le dijeron: bueno, pues este que no quiere seguir las normas. Bueno, Gessler, que sabía que Guillermo Tell era uno de los mejores arqueros de la zona, le quiso dar una lección. Mandó a sus criados que apresaran a su hijo pequeño, que lo llevaba de la mano, y le pusieron aquí en la plaza con una manzana en la cabeza. Y le dijo a Tell: tienes que acertar con tu ballesta en la manzana que tiene tu hijo en la cabeza. Si aciertas, te podrás marchar y serás libre. Claro, la multitud se puso a gritar, todo el mundo se puso a rogar que no hiciera eso, incluso vino el suegro de Tell que se tiró al suelo suplicando que no le obligara a hacer eso, pero bueno, Gessler era un sádico y disfrutaba con la escena y lógicamente quiso seguir adelante. Así que Tell disparó y efectivamente acertó en la manzana. Pero Gessler se había dado cuenta que Tell se había guardado una segunda flecha, entonces quiso saber cuál era la razón y le preguntó. Y Tell dijo, bueno, dándole largas, bueno, es algo que hacemos los cazadores, tenemos esa costumbre. Pero como sabía que mentía, le dijo: mira, te voy a perdonar la vida, pero me tienes que decir la verdad. Entonces Tell le contestó: bueno, la primera flecha era para disparar a la manzana, pero si hubiera fallado y hubiera matado a mi hijo, la segunda flecha iba a ser para ti y te aseguro que no hubiera fallado. Bueno, esto lógicamente hizo que Gessler se pusiera como una furia y bueno, como le había prometido que no le iba a matar, pues tuvo que cumplir su palabra, pero le dijo: te he prometido que te voy a perdonar la vida y voy a cumplir mi palabra, pero te voy a encerrar en el calabozo más oscuro que tengo y no vas a volver a ver la luz del sol en lo que te queda de vida. Mandó que lo desarmaran y lo ataran y se lo llevó a una población cercana de aquí que se llama Fluelen, donde iba a embarcarse para su base, que estaba en Küsnacht, al otro lado del lago de los Cuatro Cantones, y donde estaba una de las prisiones más temidas de la región. Bueno, y justo detrás de la estatua está una pequeña torrecita llamada Türmli, es decir, torrecita en suizo, y de la que dicen hay unas buenas vistas de Altorf, pero me temo que, como siempre me pasa, la torrecita está cerrada porque he intentado abrir la puerta y no abre, aunque pone aquí que abre todos los días. Así que me temo que debe estar de obras o algo. Ya es raro que en Suiza esté algo de obras. Si es una obra entera el país. Bueno, sí, tiene toda la pinta porque aquí hay como materiales de construcción. Así que me temo que nos vamos a quedar sin subir al Türmli. Bueno, ya que no podemos subir al Türmli, voy al menos a tomarme un pequeño tentempié, porque la verdad es que no he comido nada desde que he salido de Zúrich a las 7 de la mañana, porque quería estar aquí pronto y me ruge bastante el estómago. No me va a dar tiempo a comer por un plan que tengo, que ahora mismo te contaré, porque no te creas que la historia de Tell acaba aquí, todavía tenemos bastante recorrido. Bueno, al final solo me he agenciado un pequeño sándwich porque no tengo tiempo para comer realmente, porque tengo un plan. Quiero ir a Fluelen para tomar un barco allí y seguir la ruta a través del lago que según siguió Gessler con el preso Guillermo Tell, y creo que eso es más emocionante que quedarnos aquí en Altorf, que es bastante pequeño la verdad, porque resulta que solo hay un barco al día que va a hacer la ruta que quiero seguir ahora en invierno porque es temporada baja y tengo que engancharlo, sale a la 1 de la tarde, así que ya comeré después cuando buenamente pueda.
Bueno, pero antes de irnos de Altorf hay un par de sitios que todavía conviene visitar y uno de ellos es el Lehmplatz, es un poquito la plaza de encuentro de aquí de Altorf. Llama la atención sobre todo este edificio, que es un antiguo polvorín que fue restaurado en el siglo XIX y la verdad es que es muy bonito, con unas pinturas de guerreros y militares en la fachada. Y lo que sí que hay que reconocer de Altorf es que la verdad es que es un sitio muy bello, porque está rodeado de montañas y siempre donde mires asoman unos picos blancos por encima de las casas. Mira, por ejemplo, aquí, aunque está un poquito deslucido por las eternas obras, pero ves cómo salen los picos por encima de las casas y bueno, son bastante altos porque tienen bastante nieve, la verdad. Bueno, y solo a unos pocos metros del Lehmplatz se encuentra el que quizás sea el edificio más famoso aquí en Altorf, el Teatro Uri. Este edificio alberga desde hace 125 años el famoso festival Tell-Spiele, los Juegos de Tell. Es una representación de la famosa obra de teatro Guillermo Tell del autor alemán Friedrich Schiller. Tiene lugar cada 4 años más o menos y desde que se lanzó la primera vez se ha ido adaptando a los tiempos. Solo se ha parado en algunas ocasiones de hacer el festival durante las guerras mundiales. Y la verdad es que aquí en la Suiza central es toda una institución. Y bueno, básicamente esto es lo que hay que ver aquí en Altorf, así que vamos a ir a ver si tomamos un autobús y nos vamos para Fluelen, que si no al final se me va a escapar el dichoso barco. Si echabas de menos el ambiente marino, hemos llegado a Fluelen, a orillas del lago de los Cuatro Cantones, en concreto a orillas del Urnersee, que es la última parte, el último recodo de este famoso lago. Y es aquí también donde vamos a continuar sobre las huellas de Guillermo Tell, seguir el recorrido que según hizo este famoso héroe. La verdad es que he tenido que correr bastante porque si no perdía el autobús y era la única manera de enlazar con este barco, pero bueno, ahora tengo un poquito de margen, tengo 10 minutillos para andar por aquí, así que podemos echarle un vistazo, aunque sea de lejos, a esta población Fluelen. Fluelen es uno de esos lugares donde tienes un poco la sensación de haber llegado al final del mundo, porque está justo al final, como digo, de este Urnersee, de la última parte del lago de los Cantones, y al otro lado tenemos el macizo del Gotardo, es decir, ya la pared de los Alpes. Y cuando llegas al final del lago, sobre todo cuando llegas desde el otro lado, no desde donde he llegado yo hoy, te da como la sensación que de verdad ahí se acaba el mundo. Entonces es algo, una sensación como muy extraña, y luego aquí también una especie como de plantas extractoras de grava que utilizan sobre todo para la construcción de los túneles del Gotardo y demás, y entonces hay una mezcla entre algo así que es un poco industrial, pero a la vez bonito y recreativo, un poco decadente quizás también, y eso le da como un aire muy especial. A mí Fluelen siempre me ha gustado porque es un sitio como muy diferente y muy especial. Pues si te fijas ahí atrás ya empieza el macizo del Gotardo y las montañas nevadas, y luego este enorme lago que se va ahí adentrando entre las rocas por el otro lado. Y por cierto, ahí atrás ya viene mi barco, así que me tengo que apurar porque es el único. Y si queremos emular a Tell todavía hoy, nos tenemos que apurar un poquito. Mira, ahí está el barco. Bueno, por cierto que este barco tiene destino Lucerna, pero nosotros nos vamos a bajar mucho antes. Si alguna vez vienes a Suiza y estás por Lucerna, es una buena idea hacerte este crucerito que recorre todo el lago desde Lucerna hasta este último confín, y la verdad es que es un crucero súper bonito porque pasas por un lago rodeado de rocas súper escarpadas y la verdad es que es muy espectacular. Como ves, hoy es día de excursión de jubilados, porque soy casi de los únicos que tiene menos de 65 años. Parece que no va demasiado lleno el barco, porque como digo es temporada baja, aunque hoy es festivo en esta región, no en toda Suiza. Y bueno, en breve nos pondremos en marcha. Y bueno, te contaré un poquito más cómo se fue desarrollando esta historia de Guillermo Tell, que no ha acabado ni mucho menos.
Bueno, como ves, hace un viento considerable, hace un sol de justicia, aunque hace fresco porque sopla bastante frío el aire todavía del lago, pero bueno, me he tenido que sacar el gorro porque si no se me van a calentar demasiado las ideas. Y bueno, quería contarte un poquito más de esta historia de Guillermo Tell, que para recordarte que estamos tras sus huellas. ¿Cómo siguió el tema cuando llegaron aquí a Fluelen? Bueno, básicamente se embarcaron en el barco de Gessler y cuando estaban a mitad del lago se levantó una gran tormenta. Y bueno, parece mentira, dirás, bueno, en este lago no puede haber mucho oleaje, pues te podrías equivocar, porque este lago es muy profundo y está rodeado de paredes rocosas, con lo cual es muy habitual que haya tormentas y pueden ser bastante fuertes. Bueno, el tema es que la barca empezó a zozobrar, se pensaban que ya se iban a estrellar contra algunas de las rocas y bueno, uno de los secuaces de Gessler tuvo la idea, digo, bueno, ¿por qué no desatamos a Tell, que es muy fuerte, y a ver si él consigue dominar el timón y llevarnos a tierra? Y bueno, dicho y hecho, le desataron y le dejaron que luchara contra la corriente. Y bueno, de hecho lo consiguió y consiguió llevar la barca a tierra. Y en concreto lo hizo en un lugar donde vamos a ir ahora, que se llama la Tellsplatte, se llama la placa de Tell, porque supuestamente ahí es donde saltó a tierra. Y bueno, ahí te seguiré contando cuando lleguemos a ese lugar cómo continúa esta historia.